Deinde dici discipulum, ecce mater tua, et ex illa hora accepit discipulus in sua. Este confiarnos, Jesús, a su Madre, desde la cruz, a todos nosotros, en la persona de Juan, el discípulo amado, ha sido vivido en diversos grados por las almas a lo largo de los tiempos. Y las más afortunadas son aquellas a las que el Espíritu Santo les ha concedido, y ellas lo han secundado, el don de una intensa y dulcísima filiación mariana, porque estas almas tienen asegurado el secreto de una santidad fácil y veloz. Y entre ellas se ha de contar, y en uno de los primeros puestos, este hombre de fuego al que hoy celebramos, San Luis María Grignon de Montfort, el apóstol de aquella Francia que empezaba a ver convulsionados sus cimientos católicos a los inicios de un siglo XVIII que terminaría bañado en sangre por la Revolución Francesa, origen de tantos males actuales. Aquella revolución satánica que se cebó de una manera más cruel aún en la región de la Vendée, llena de familias católicas y de una tradición muy arraigada, y que floreció con estampas martiriales conmovedoras en los acabijos del siglo XVIII. En aquel siglo, cuyos 16 primeros años fueron testigos de un sacerdocio corto en el tiempo, de aquel hombre joven que vivió solo 43, Luis María Grignon. Se había educado en una escuela de tanta garantía sacerdotal como la de San Sulpicio, en aquel seminario al que había dado forma el cardenal Beguil, y que bebía también de la espiritualidad de nuestro San Juan de Ávila, entonces solo un sacerdote venerable del que se hablaba ya en Francia. En aquella escuela se formaron muchos, también San Vicente de Paúl tuvo que ver con ella, como San Francisco de Sales, un poco antes de este hombre nuestro. Y él, Luis María, ya a sus 20 años ingresa en el seminario, un poco mayor para entonces, y se ordena a los 27. Morirá a los 43. No necesita más tiempo para andar como un peregrino pobrísimo por todos los caminos de aquella región francesa, en cuyos montes plantaba calvarios, para que cuando terminaba él sus misiones populares, los lugareños, alzando los ojos a la cruz, pudieran recordar las verdades eternas que él les había predicado. Su carta a los amigos de la cruz es una de las cosas más bellas que se pueden leer sobre la incidencia del amor a la cruz en una auténtica vida espiritual. Pero no es esto lo que le ha hecho famoso, sino aquel otro opúsculo. Ninguna de sus obras son extensas. El Tratado de la verdadera devoción. Más de un siglo y cuarto estuvo ignorado, escondido y olvidado en el fondo de un cofre, hasta que, ya bien avanzado el siglo XIX, fue descubierto. El que lo tradujo al español no fue un español, fue aquel oratoriano converso, el gran padre Faber. Y empezó a traducirse a todas las lenguas. El Tratado de la verdadera devoción, del cual es un resumen que le había pedido una religiosa al santo, el secreto de María. Y después hay que leer junto a esos dos, que vienen a ser el mismo en diversas versiones, más larga y más breve, el secreto admirable del Santísimo Rosario. Estas eran las armas de Luis María. Ni tenía, ni quería, ni necesitaba otras. La cruz y María,
el rosario y el crucifijo. Así entraban los pueblos y así convertía a las almas. Toda su doctrina se compendia en esa fórmula lapidaria: totus tuus ego sum Maria, et omnia mea tua sunt. Soy todo tuyo, María, y todas mis cosas son tuyas. Es probable que no conociera que el precursor de esta espiritualidad fue precisamente San Ildefonso de Toledo. También en su pequeño tratado de Perpetua Virginitate, para defender frente a los herejes de aquel siglo VII la virginidad de María. Esta se lo premió, apareciéndosele en el sitial del arzobispo de la Catedral de Toledo en aquella noche del 18 de diciembre, fiesta entonces de la Encarnación. Benedixisti de me, Alfonse, y le impuso la casulla celestial, tejida por manos de los ángeles. Todo lo que había escrito San Ildefonso podía reducirse también en esa exclamación ardorosa: oh María, yo soy tu esclavo, porque tú eres la esclava de mi Señor y yo soy el esclavo de la esclava de mi Dios. Esto es lo que nos enseña San Luis María Griñón de Montfort, la esclavitud mariana. Que vivamos, así lo hemos dicho en uno de los textos litúrgicos, giran todos sobre esta misma idea, y en la oración colecta hemos pedido por intercesión de este santo vivir bajo el dulcísimo yugo de la Madre de Dios, de manera que nosotros nos llamemos y seamos esclavos de la Virgen, pero no esclavos por un servilismo enojoso y obligatorio, sino por la voluntaria, libre y dulce esclavitud de amor de quien se propone, según la doctrina montfortiana, vivir en María, con María, por María y para María, o sea, haciéndolo todo desde la Santísima Virgen. Y entonces la santidad se dulcifica y se descomplica, porque no es un bloque de piedra o mármol, explica el santo, que hay que desbastar a golpe de gubia y de cincel y con el escoplo que nos hace trabajar y sudar, sino que es un molde ya previamente preparado en el que el alma se vacía y sale con la forma de Jesús. Porque si el seno purísimo de la Inmaculada gestó al Verbo encarnado, también es ahí donde tenemos nosotros que entrar para salir hechos otro Jesús. Tuvimos la ocasión de asistir en el año 2000 a un congreso en Roma, precisamente para solicitar del Papa entonces Juan Pablo II algo que es difícilmente comprensible que todavía no haya llegado: el doctorado de San Luis María Griñón de Montfort. Y allí estuvimos un buen número de sacerdotes y también seglares. Al final nos recibió en audiencia el Papa polaco, muy viejecito ya y disminuido, aunque le quedaban todavía 5 años del final de su carrera, muy penosos, pero los cuales no se bajó de la cruz, como él mismo dijo en repetidas ocasiones. Y nos parece verle todavía tembloroso, recordando en aquel discurso sobre San Luis María, como cuando él mismo, el Papa, era joven, bajo la persecución comunista en Polonia, trabajando en la fábrica Solvay de productos químicos, así nos lo contaba, en algunos furtivos descansos que podía encontrar en su labor, iba y abría un libro de pastas azules, nos dijo, con el cual se consolaba y se estimulaba. Ese libro era el Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Ahí aprendí, nos dijo el Santo Pontífice, el totus tuus que llevo como lema de mi pontificado. Tiene mucho que enseñarnos hoy San Luis María Griñón de Montfort. Pocos hombres, dice el padre Faber, ha habido en el siglo XVIII
que llevasen sobre sí tan fuertemente grabadas las señales del hombre providencial como este nuevo Elías, misionero del Espíritu Santo y de María. Su vida toda ha sido una manifestación de la sublime locura de la cruz. Es lo que nos enseña y es lo que puso también de relieve el venerado cardenal Sará, cuando hace poco fue como peregrino a esa región de la Vendée y se postró ante la tumba de San Luis María Guirignon de Montfort. Y entonces puso de relieve cosas muy interesantes del mensaje de este santo, plenamente vigentes para hoy. Él fue perseguido, no solo por parte de los jansenistas, sino de ciertas autoridades eclesiásticas, a las que siempre molesta la predicación desnuda del Evangelio, porque pone de manifiesto sus tibiezas, silencios y omisiones. Pero San Luis María no sucumbió, siguió enseñando que la que nos llevará al triunfo definitivo es María. ¿Qué ha significado en estos tiempos nuestros, si volvemos a enlazar con la figura del gran discípulo de este santo, Juan Pablo II? ¿Qué ha significado, de hecho, en su momento, la caída de la Unión Soviética y sus satélites vecinos, sin un triunfo del corazón inmaculado de María? Todo el mensaje de Fátima gira también en torno a esto. Los países que han caído bajo las garras del comunismo acaban siendo víctimas muy pronto de una sensación de frustración colectiva, de pesimismo y de amargura, que es el fruto anímico de esa opresión marxista. María ha de vencer y María ha de pisar la cabeza de la serpiente. María venció en la batalla de Lepanto en 1571, gracias al Rosario y a que todos los soldados de la Liga Santa, Venecia, los Estados Pontificios y España, comulgaron antes de entrar en la batalla. Y un siglo más tarde se produjo el mismo fenómeno a las puertas de Viena, en aquella otra batalla, para conjurar de nuevo el peligro de la invasión musulmana. De ahí, puesto que fue un 12 de septiembre, viene la fiesta del dulcísimo nombre de María. María ha de vencer hoy, y lo hará, otras batallas, peores porque están menos localizadas en el tiempo y en el espacio, y porque cuentan con la connivencia indolente y necia de los que tendríamos que hacerles la guerra. El fundamentalismo islámico, la amenaza totalitaria de la ideología de género, sembrada por ese marxismo sucesor del soviético, y las tiranías comunistas que de modo rampante vuelven a ir tomando terreno, lo han tomado ya de hecho, empezando por nuestra pobre España. Siguen los enemigos de Dios vomitando fuego contra la mujer vestida de sol y contra los creyentes fieles. ¿Qué recomendaría Montfort hoy, cuando todo parece conspirar contra la esperanza? Recomendaría hoy lo mismo que entonces escribía en el secreto admirable del Santísimo Rosario. Esta vida, dice el santo, es de guerra y tentaciones continuas. No tenemos que combatir a enemigos de carne y sangre, sino a las potencias mismas del infierno. ¿Qué mejores armas podemos tomar para combatirlos que la oración dominical que nuestro gran capitán nos ha enseñado? La salutación angélica que ahuyenta a los demonios, destruye el pecado y renueva el mundo. La meditación de la vida y pasión de Jesucristo, que son pensamientos que debemos tener habitualmente para vencer. Con el rosario venceréis. Así nos lo recuerda San Luis María Guirignon de Montfort, como lo sabemos, por Santo Domingo de Guzmán, por el Beato Alano, por San Alfonso María de Ligorio, por San Juan Bosco
por San Alonso Rodríguez y por la misma Virgen Santísima, en Lourdes y en Fátima. Hoy más que nunca es urgente, necesarísimo, el rezo del Santo Rosario, mejor en familia, para que la mujer vestida de sol aplaste el proyecto anticristiano, que es el nuevo orden mundial de la dictadura del relativismo. ¿Cómo han de ser los apóstoles de los últimos tiempos? Es emocionante el retrato que de ellos hace este santo misionero francés. ¿Qué cosa serán estos servidores? ¿Esclavos e hijos de María?, se pregunta él. Serán fuego abrasador, ministros del Señor, que encenderán el fuego del amor divino por todas partes. Serán sicutsagite in manu potentis, flechas agudas en las manos de esta Virgen poderosa para atravesar a sus enemigos. Serán incienso de oración en espíritu, mirra de mortificación en el cuerpo, buen olor de Jesucristo para los pobres y pequeñuelos, pero olor de muerte para los grandes, ricos y orgullosos mundanos. Serán nubes que volarán por los aires al menor soplo del Espíritu Santo y que sin apegarse a nada, ni asombrarse de nada, ni inquietarse por nada, descargarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, retumbarán contra el mundo, herirán al diablo y a los suyos y atravesarán de parte a parte, para la vida o para la muerte, con la espada de dos filos de la palabra de Dios, a todos aquellos a quienes serán enviados de parte del Altísimo. Serán los apóstoles verdaderos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las virtudes dará palabra y fuerza para obrar maravillas y obtener gloriosos trofeos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidados en medio de los otros sacerdotes, eclesiásticos y clérigos, y sin embargo tendrán las alas plateadas de la paloma para ir con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de las almas a donde los llame el Espíritu Santo, y no dejarán detrás de ellos, en los lugares donde prediquen, más que el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. Pidamos hoy a Dios nuestro Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, Madre suya y nuestra, que suscite apóstoles así, como este joven sacerdote. De los 27 a los 43 años predicó todo esto. Suficiente. No fue nunca a reuniones, ni a congresos, ni a cursillos. No sabía qué cosa significaba la formación permanente. La suya era la del sagrario, la de la oración, la de la penitencia. Pidamos apóstoles así, hombres así, sacerdotes así. Nuestra Iglesia los necesita. Y pidámoslos también por intercesión del otro santo al que hoy celebraríamos, perteneciente también a aquel siglo XVIII, menos abundante en santos, figura también extraordinaria, como discípulo de la cruz y maestro de la penitencia, el fundador de los pasionistas, el italiano San Pablo de la Cruz. Que nos acompañen los santos en esta época en que nos parece encontrar tan pocos en nuestro camino. Y sobre todo, que nos acompañe María, Regina Sanctorum Omnium, que vele por nuestra Europa, descristianizada, paganizada, que se olvida de Dios. Que miremos a la cruz, porque mientras el mundo da vueltas, ella permanece. Y que prometamos vivir como esclavos de esta celestial Señora, actuar siempre movidos solo por su dulcísima inspiración y comportarnos de manera que en todo se descubra que obramos en María, con María, por María y para María. Y un día, esta mujer vestida de sol, a quien servimos ahora, nos dará la corona de los vencedores en la gloria. Así sea.